Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos ley cero de la termodinámica y una de sus conclusiones más importantes: existe una relación entre la presión, el volumen y la temperatura llamada ecuación de estado. Y vimos un montón de ecuaciones de estado: sólidos, líquidos, gases, plasma, vimos todo. Después vimos las dos leyes fundamentales, las dos siguientes leyes. El primer principio de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, se conserva. Y la entropía, la segunda ley de la termodinámica: existe una función de estado llamada entropía, que para el universo crece siempre. La entropía del universo siempre crece. Y no voy a entrar acá en teorías cosmológicas para ver si nuestro universo está en expansión, en contracción o si tiene límites. Eso dejo para los filósofos y los astrónomos. Nos basta con decir que existe una función llamada entropía, que tiene una importante propiedad: es una igualdad para transformaciones reversibles, es una desigualdad para transformaciones irreversibles. Con estas dos leyes fundamentales de termodinámica escribimos la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Qué era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la ecuación? Diferencial de E era igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. ¿Tengo que acordar de memoria? Sí. Se puede deducir en 2 minutos. Es calor menos trabajo. Calor por la segunda ley, trabajo de expansión por la primera ley. Pero tienen que recordar. Junto con las definiciones de 3 funciones auxiliares, H, A y G, encontramos un conjunto de 4 ecuaciones fundamentales, o sea, 3 definiciones, las 3 consecuencias de aplicar las definiciones con la primera ley de termodinámica. Despeje diferencial de S, el diferencial de la entropía de las expresiones de energía interna y entalpía. Las 4 ecuaciones de Maxwell. 2 definiciones: la del CP, la derivada de entalpía con respecto a temperatura, presión constante; la del CB, la derivada de energía interna con respecto a temperatura, volumen constante; una ecuación de estado y una fórmula de derivación de funciones implícita. Y estábamos en perfectas condiciones con ese conjunto de ecuaciones de calcular cuánto valen las propiedades termodinámicas, las funciones termodinámicas de estado, H, A, S, G, B, T, P, lo que ustedes quieran, en función de 2 variables termodinámicas cualesquiera. Para encontrar eso, que se llama evaluación de propiedades de sustancias puras, necesitamos la expresión diferencial e integrar la expresión diferencial. Realizar estas 2 cosas, el resultado neto era el valor de la variable, que significaba integrar la expresión diferencial, y la expresión diferencial obtenida de ese conjunto de ecuaciones fundamentales. ¿Para qué sirve el valor de las variables? Bueno, no voy a hacer spoiler, así que no les voy a decir para qué sirve. ¿Todo servirá en termo? No, no todo sirve. Bueno, sí, todo sirve en la vida. Uno nunca sabe, nunca digan de esta agua no hay que beber. Entonces, hicimos 3 leyes de termodinámica: evaluación de propiedades de sustancias puras. Esa evaluación de propiedades de sustancias puras me permite encontrar los valores de las variables en cualquier fase: sólido, líquido, gas, teniendo en cuenta un aspecto crítico que es el estado de referencia. Me faltarían, para completar ese tema, me faltan 3 temas. 2 no los voy a dar, los dejo para que ustedes lo busquen porque están en todos los libros. Uno se llama la diferencia entre CP y CB.
Cuando tengamos un rato, la hacemos, cuando estudien un poco, hagan los ejercicios, se familiaricen con esas derivadas horribles, subo, bajo, divido, multiplico, hago 1, hago 0, pienso en la de Maxwell, si no es la de Maxwell tengo que pensar que tiene la otra, todo eso. Después de eso, hacemos dos deducciones, que son la diferencia entre CP y CB, diferencia que está la fórmula final en el libro, una de las pocas fórmulas que van a estar macheteadas, y la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿Cuál es esa? No sé, se llama ecuación de Gibbs-Helmholtz. Suena bonito. Gibbs y Helmholtz. O sea, extremadamente útil, muy usada, ya la vamos a deducir en algún momento. O sea, la voy a poner y la vamos a deducir en algún momento. Pero el tercer punto es más crítico para terminar evaluación de propiedades de sustancias puras. Y a eso nos vamos a abocar ahora, y después vamos a ver una de las varias utilidades que tiene todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Empezamos entonces hablando que la evaluación de la propiedad de sustancias puras en su deducción nunca hablé de la fase. Yo hablé de la fase recién cuando hablé de estado de referencia. Pero yo dije, cada una de estas ecuaciones se aplica a una fase determinada. Y eso es así porque hay dos grandes vertientes. Los problemas que vienen derivados de ciencia de los materiales. Los problemas derivados de ciencia de los materiales surgen desde sólido y siguen el recorrido del aumento de la temperatura, sólido, líquido, gas. Y están los problemas que surgen de ingeniería química, de la necesidad de la separación o purificación de sustancias, que particularmente se puede separar razonablemente si son fluidos, y si son fluidos, los dos fluidos son líquido y gas. Entonces, hay toda una vertiente en donde arrancamos de gas a líquido sólido, disminuyendo la temperatura. El JAWS hace eso, el de Properties of Gases and Liquids de Proudnitz hace eso, arranca de gases. Mientras que otros libros de ciencia material arrancan de sólidos. Y dice, la verdad es que a mí que el circonio sea vapor y tenga una temperatura crítica, no me importa mucho, es circonio. Si lo voy a usar, será circonio, otro es circonio, es sólido. ¿Sí? Pero ustedes quieren separar el circonio, o sea, por ejemplo, quieren hacer titanio puro, ¿está bien? El óxido de titanio, en realidad, el óxido de titanio puro, que es sólido, la preparación es muy simple. Forman el tetracloruro de titanio, que es gaseoso, se separa porque se volatiliza, se concentra, se oxida, se lo vuelve a precipitar óxido y ya está. O sea, se lo separó, se lo purificó, llevándolo a la fase gaseosa. Era más fácil. Es por eso de que en toda esta evaluación de propiedades de sustancias puras, hay, para el ingeniero químico en particular, una variante que puede resultar bastante interesante. Y proviene de la expresión del diferencial de G. La energía libre de Gibbs tenía como variables naturales temperatura y presión. Menos F diferencial de P más B diferencial de P. Esta ecuación es válida para sólidos, líquidos o gases. Pero para líquidos y para sólidos, cuando nosotros queremos evaluar el volumen de esa fase, encontramos que en general el volumen de sólido y de líquido varía poco con la presión. ¿Varía con la presión? Sí. Más vale que me respondan que sí,
Porque si no, no sé para qué hemos visto ecuaciones de estado. Sabemos que sí, varía, es función de temperatura y presión. Pero ingeniero, la práctica dice que en realidad el hierro sólido, dilata, es cierto, porque si no dilata no se romperían los equipos mecánicos. O sea, pero comparado con gases, el volumen en general de las fases condensadas no varía mucho con la presión. Pero para gases no. Para gases el volumen es función de la presión. Es inevitable considerarlo así. Entonces, algo que se puede despreciar o despreciaban en general para otras fases, para gases no puedo despreciar ese término de volumen diferencial de presión. Entonces, nos vamos a concentrar en evaluar esa parte de la dependencia de la energía libre que para gases es terriblemente importante. Si es así, vamos a hacer nuestro análisis a T constante. O sea, vamos a independizarnos de la dependencia de la temperatura, no porque no varíe con la temperatura, sino porque voy a analizarlo cómo depende con respecto a la presión. O sea, que es este segundo término. Que en última instancia, cuando yo quiera evaluar la energía libre integrando esta expresión, no voy a poder ignorar el valor de esta integral. Entonces, si es gas y tengo que integrarlo, y Moodle está cerrando, o sea, el aula virtual está cerrando el parcial dentro de 3 minutos, y a los 3 minutos lo va a cerrar, no le va a subir nada, usted va a tener que usar una ecuación de estado para el volumen. Y no van a tener tiempo de usar Penn Robinson, ni Schwab, ni la ecuación de Chun, ni Van Laar, ni Virial, ni nada. Van a usar gas ideales. Entonces, si es gas ideal, la ecuación de estado de gas ideal era PV igual a RT. Estamos hablando siempre de volúmenes molares, todas las variables acá están siendo en forma molar, o sea que el volumen es igual a RT sobre P, y sustituyendo esa expresión en este diferencial de G a T constante, me queda que el diferencial de G es igual a RT diferencial de P sobre P. Apelando a sus profundos conocimientos de análisis matemático 1, aquellos que tuvieron ingeniero Chami, yo le voy a decir ingeniero Chami que esto no lo sabían, y después de ahí en adelante no va a probar nadie. Esto es igual a RT diferencial del logaritmo de la presión. Porque el diferencial del logaritmo es la variable dividido, diferencial de variable sobre la variable. O sea, el diferencial del logaritmo de P es diferencial de P sobre P. Observen que yo hice dos restricciones. Primero, a temperatura constante. Segundo, una ecuación de estado ideal. De esa forma yo sí puedo ver de que es función de la presión, y bastante fuerte, porque depende del logaritmo de la presión. O sea, voy a tener que integrar esta expresión, cuánto vale la diferencia del logaritmo de P, y voy a tener que integrarlo. Quedó una expresión muy simple de la dependencia de la presión. Si yo hubiera usado acá la ecuación de estado de Penn Robinson, no da ni cerca de esto. Imagínense lo que es integrar poniendo en el volumen toda la fórmula que tiene Penn Robinson. O sea, para gases que no son ideales, esta expresión es muy compleja. ¿Se podrá integrar? La verdad, no. Así que, para resolverlo, vamos a usar un mecanismo alternativo. ¿Qué se le ocurrió a Lewis? Realmente, ¿por qué se le ocurrió? No sé. Pero se le ocurrió decir lo siguiente. Ajá. Si esto es así, tan simple, para gases ideales, para gases no ideales, llamémoslo reales, vamos a definir una nueva función termodinámica de estado tal que me permita calcular la energía libre.
O sea que me permite escribir que el diferencial de G tenga esa forma tan simple, pero ya no va a ser la presión, la voy a llamar fugacidad. Ese básicamente es el tema de esta parte, no la clase de hoy, sino fugacidad. Que es esta. Pregúntenme, abran el micrófono y pregúntenme si tienen dudas. La fugacidad, por definición, es una función termodinámica de estado tal que, puesta en esa ecuación, me permite encontrar energía libre de esa forma. No es una definición completa. Me falta aclarar una idea de cómo varía esta función. Cuando se la quiso analizar, se dijo que si yo hubiera graficado la fugacidad en función de la presión, quiero que tenga este comportamiento. Esta recta es la bisectriz del primer y cuarto cuadrante, o sea que equivale a decir que la fugacidad es igual a la presión. La fugacidad real es una curva que difiere de esa bisectriz, de esa recta y igual a x, bisectriz de primer y tercer cuadrante. Pero observa el siguiente comportamiento. Cuando la presión es baja, la fugacidad tiende a tener prácticamente el mismo valor que la presión. O sea, si, por ejemplo, acá tuviera una atmósfera, y la fugacidad y la presión tendrían el mismo valor. Observen que hay un tema complejo aquí, y es las unidades. Las unidades de la fugacidad son unidades de presión. Debo aclarar, ¿es una presión, es la presión verdadera del sistema? No. Mi sistema, ¿qué era un sistema? Eso es un sistema, una porción del universo separada por su estudio. Está a una determinada temperatura y presión. La temperatura la mido ¿con qué mido temperatura? Un termómetro. El termómetro, el instrumento para medir temperatura, puede ser de muchísimas formas, de vidrio, de mercurio, de alcohol, un termopar, una termocupla, una resistencia variable con la temperatura, un RTD, cualquier cosa que mida temperatura, pero la mido. La presión se mide. ¿Con qué se mide? Con un medidor de presión. El medidor de presión, el manómetro, ¿sí?, puede ser de distintos tipos. Puede ser una película de cuarzo que se deforma con la presión, que son los dispositivos electrónicos, o un tubo semicerrado que al aumentar la presión se trata de estirar, y al estirarse mide la presión. Una U de mercurio para medir por diferencia de presiones de altura de líquido la presión se mide, tiene un valor medible experimental. La fugacidad no. No hay forma de medir la fugacidad con un fugaciómetro. La variable experimental que se mide es la presión. Entonces, la fugacidad no es una presión real. ¿Tiene unidades de presión? Sí. Pero no es presión. Las variables termodinámicas, temperatura, presión, volumen de la ley cero de la termodinámica, es presión. Es nuevamente importante aclarar de decir, bueno, sí no es presión, pero tiene unidades de presión.
O sea, entonces, ingeniero, tiene 2 de las 4 patas y tiene cola, pero le faltan 2 patas todavía. Y esto no es una rata. No es presión, es una función termodinámica inventada solamente para hacernos renegar y poder calcular energía libre. ¿Valdrá la pena? Oh, vaya, sí vale la pena. Simplificó la vida, pero todavía no la veo. ¿Cómo? Sí, todavía no sé cómo calcularla. Es porque a esta definición le está faltando otros 2 valores, de los cuales el primero es analizar este comportamiento, el hecho de que cuando la presión es baja, la fugacidad tiende a tener el mismo valor de la presión. En el extremo, ¿y dónde está el extremo? El extremo está aquí. Si yo sigo esa conclusión, en el extremo, cuando la presión es 0, la fugacidad es 0. O sea, si ese comportamiento existe y es así, y forma parte de la definición de fugacidad, porque yo quiero que esta definición de fugacidad comparta esa propiedad de que para cuando la presión tiende a 0, la fugacidad tiende a 0, ¿sí? A mí me va a interesar el cociente de fugacidad sobre presión, y si cuando la presión tiende a 0, la fugacidad tiende a 0, el límite para cuando la presión tiende a 0 del cociente de fugacidad dividido presión es 0 sobre 0. ¿Y cuánto vale 0 sobre 0? A esta altura debería abrir el chat y plantearle, ¿cuántos de ustedes me dicen cuánto vale 0 sobre 0? ¿Vale infinito? ¿Vale 0? ¿Vale 4? ¿Vale? Sí, señor. Vale indeterminado. Si supiera lo que es indeterminado, porque es la indeterminación de 0 sobre 0. ¿Y cuánto vale una indeterminación? ¿Qué sé yo? No, no podemos dejar en manos del azar la aprobación del parcial de termodinámica. Vamos a tener que fijar algún valor. Entonces, vamos a fijarle un valor. Vamos a decir que arbitrariamente, porque forma parte de la definición, este límite vale 1. Esto es, defino que vale 1. Ese cociente tiene un nombre particular. Voy a llamar coeficiente de fugacidad al cociente de F sobre P. Coeficiente de fugacidad. Entonces me queda que el límite del coeficiente de fugacidad para cuando la presión tiende a 0 es igual a 1. Estas dos, más el hecho de que es gas, y me falta una tercera definición, forman parte de la definición de la fugacidad. Una nueva función termodinámica de estado. Esa nueva expresión viene con el hecho que la integración de esta ecuación me diría que la integral del diferencial de G entre un G0 de T y un G es igual a la integral de RT diferencial del logaritmo de la fugacidad entre una fugacidad 0 y una fugacidad de F.
La integración del primer miembro me queda G de T y P menos G0 de la temperatura, y es solamente función de la temperatura, porque la definición arrancó de la temperatura constante. O sea, veo la dependencia de G con la presión, no con la temperatura. La integración del segundo miembro me queda RT, sale fuera de la integral, y el diferencial del logaritmo de f, la integral del diferencial del logaritmo de f es logaritmo de f, valuado en f y en f0. O sea que es logaritmo de f sobre f0. O sea que me queda g de t igual a g0 de t más rt logaritmo de la fugacidad dividido la fugacidad cero. Si si esta energía libre se evalúa a una atmósfera, entonces esta fugacidad es la fugacidad a una atmósfera y vale aproximadamente 1, una atmósfera. Porque ya había hecho el grafiquito de que a una atmósfera la fugacidad era prácticamente igual a la presión. ¿Qué me dice esto? Antes que se me cierre esta sesión. Que para calcular este logaritmo, observen que tengo que dividir la fugacidad expresada en atmósferas dividido la fugacidad en estado de referencia, que está expresado también en atmósferas. Por eso el argumento del logaritmo es adimensional. Y por eso se puede calcular. Porque el logaritmo de una variable dimensional no se puede calcular. No existe el logaritmo del metro. Existe el logaritmo de 10. Pero no 10 ¿qué? 10 nada, 10 adimensional. La exponencial le pasa lo mismo, la función inversa le pasa lo mismo. Entonces, cuando tengamos la forma rápida de escribir, dado que la fugacidad en estado de referencia es aproximadamente igual a 1, vamos a decir G de T y P igual a G0, T y 1 más, acá había un más, RT logaritmo de F, porque el denominador es 1. Pero si lo quieren poner en MATCAD, no se olvide de dividirlo por la unidad de presión. Porque si no hay bien unidad de presión, MATCAD le va a dar error porque no puede calcular el logaritmo. Entonces, estas tres definiciones, esta y esta, constituyen la definición de una nueva función termodinámica de estado llamada fugacidad, cuyo único objetivo es calcular la energía libre molar parcial de una sustancia. O sea, sirve para evaluar la energía libre. Profe, ¿Sí? ¿cuánto valía G0 de T a una atmósfera? Excelente pregunta. ¿Cuánto vale G0 de T y una atmósfera? Primero, es independiente de la presión. Así que al ser independiente de la presión, tengo que regresar a esta expresión. Porque es a la presión de una atmósfera. ¿Sí? Y en esa expresión tengo que volver a hacer la integral. Bien, tengo que borrar algo antes que se me corte. Voy a borrar esto. Borré la que tenía que hacer, pero no. El diferencial de G es igual a menos S, diferencial de T.
mal escrito. S de t y 1, diferencial de t. Y la integral de esta expresión entre G0 de formación y G entre T de formación y T, este valor, ¿dónde lo voy a encontrar? En tabla. ¿Sí? O es arbitrario, porque es el mismo problema de H, S o G, o es el valor de G de formación que está en tabla. El segundo elemento es, tengo que calcularlo, o sea, la primera integral me da G de T igual a G0 de formación más la integral entre 2,98 porque es de formación y T de menos S de T diferencial de T. Y esta integral, y ahora tengo que recordar a que era igual a S. S lo vieron el viernes pasado. Vieron la dependencia de S con la temperatura y con la presión, y la calcularon la función. Me quedo solamente con la parte de S de T. S de T, demuéstrenlo, es igual a S0 de formación de T, más la integral entre 2,98 y T de Cp del gas de T sobre T diferencial de T. Gas. Lo cual indica de que este es S del gas. Lo cual indica que este es S del gas. Lo cual indica que este es G de gas. Lo cual indica de que este G es G de gas. ¿Y por qué de gas? Porque yo arranqué del gas ideal. O sea, es gas. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿de dónde sale esto? Pues de esta integral. ¿Y de dónde sale la integral? De la integral de S de T diferencia T. Y la integral de S de T es Cp sobre T. O sea que yo tengo que poner esto calculado con MATLAB, ponerlo acá e integrarlo nuevamente. Si no les gusta este plan A, de cómo calcularlo, tengo un plan B llamado ecuación de Gibbs-Helmholtz, que no lo voy a dar ahora. Son las dos formas de calcular G0. O sea, G se calcula con S, con la entropía, con esta expresión, o G se calcula con la entalpía a partir de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. La ecuación de Gibbs-Helmholtz. La derivada de G sobre T con respecto a T es igual a menos H sobre T cuadrado. Ya la vamos a demostrar algún día. Hay que acordársela nada más. Ya la vamos a demostrar. De acá se puede despejar G. ¿Está bien? A partir de H. Si no, a G lo tengo que calcular a partir de la entropía. Ustedes me dirán, ¿qué ventaja puedo tener al calcular la fugacidad si tengo que calcular la entropía? Sí, tengo que calcular la entropía. Pero, si ustedes dicen que es complicado calcular la entropía, hubieran calculado la energía libre de Gibbs con una ecuación de estado poniendo esa integral de B diferencial de P. Integrar esa B diferencial de P con una ecuación de estado es recontra complicado. En vez de eso, es mucho más fácil, como vamos a ver dentro de segundos, cómo calcular la fugacidad en el próximo capítulo de esta novela, porque ya se cierra. Seguimos en minutos. Entonces, definimos una nueva función termodinámica de estado llamada fugacidad. La pregunta es,
¿Cómo calcularla? Porque si yo la pudiera calcular, tendría prácticamente todo resuelto. Para calcularla, vamos a volver a la expresión. Habíamos dicho que el diferencial de G es igual a RT diferencial del logaritmo de la fugacidad por definición, porque lo que nosotros queríamos hacer era simplificar la expresión del cálculo de energía libre para un gas, que era RT diferencial del logaritmo de la presión. Pero, esto venía en realidad de la primera y la segunda ley reunidas, lo cual significa que esta expresión a temperatura constante era V diferencial de P. Tan solo que este volumen es el volumen de un gas que yo lo voy a llamar real, mientras que para la segunda expresión, el volumen que está puesto en esta expresión era el volumen del gas ideal. Porque con el volumen del gas ideal, reemplazado ahí RT sobre P, me quedaba RT diferencial del logaritmo de P. Si yo resto ambas ecuaciones, y resto, no estos dos miembros, porque el diferencial de G, que resta el diferencial de G me da obviamente igual a 0. Voy a restar estos dos términos, el de F y el de P, me queda RT diferencial del logaritmo de F menos el diferencial del logaritmo de P, igual a B real menos B ideal diferencial de P. Por propiedades del logaritmo, esta resta de dos diferenciales del logaritmo es igual al logaritmo del cociente. O sea que esto me quedaría RT diferencial del logaritmo de F sobre P igual a B real menos B ideal diferencial de P. Paso el RT al otro miembro, dividiendo, e integro. O sea, esto lo paso dividiendo, y me queda que el diferencial del logaritmo de F sobre P es igual a B real menos B ideal sobre RT diferencial de P. Y integrando, ¿entre qué? En el primer miembro tendría que ser un F sobre P que yo conozca. Y aquí una P que yo conozca. El límite superior es F sobre P y el límite superior es P. ¿Qué presión conozco? ¿Sé lo que pasa cuando la presión es 1? No. Voy a optar por el siguiente límite de integración, que es en realidad una integral impropia. Voy a hacer esta integral para cuando P tiende a 0, o sea, para lo cual este cociente, para cuando la presión tiende a 0, este cociente tendría un valor. ¿Lo conozco? Sí. Por definición. Por definición, este cociente, para cuando la presión tiende a 0, este cociente tiende a 1. Entonces, en la primera integral, la integral del diferencial del logaritmo de F sobre P es logaritmo de F sobre P, valuado en el extremo superior menos valuado en el extremo inferior.
valuado en el extremo superior, me queda logaritmo de f sobre p. Menos valuado en el extremo inferior, pero en el extremo inferior, el cociente es 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. O sea que esto es igual a la integral entre 0 y p de b real menos b ideal sobre RT diferencial de P. Lo cual indica que yo ya sé cuánto vale la fugacidad, porque la fugacidad, entonces, la despejo de aquí, paso el logaritmo al otro miembro, paso la P multiplicando y me queda que la fugacidad es igual a la presión por exponencial de la integral entre 0 y P de B real menos B ideal sobre RT diferencial de P. Bueno, mucho gusto, ingeniero. Pero ahora, ¿cómo se calcula esa integral? La B ideal es B ideal, RT sobre P. La B real tiene que salir de una ecuación de estado. ¿Sí? Al salir de una ecuación de estado, ustedes dirán, ¿tengo que poner ahí la integral de la ecuación de estado? Sí, pero es más simple que eso. O sea, para ver cómo se integra, o sea, la explicación en el teórico y la deducción del teórico va a terminar en ese punto. Para ver cómo sigue, tengo que irme a este libro, que es el Wallace, ¿está bien? Equilibrio de fase en Ingeniería Química, el capítulo 3, fugacidad y coeficiente de fugacidad. Definiciones básicas, diferencial de G, B diferencial de RP. En este libro tienen que tener cuidado de leerlo, todo lo que son sustancias puras, no los que tienen un subíndice I. Lo que tienen subíndice I es para mezclas. Entonces eso, ignórenlo, ¿está bien? El límite para F sobre P, el límite para cuando P tiene 0, el coeficiente puede ser 1. Hace un par de integraciones, pero lo interesante aquí es cuando sustancias puras. Cuando se conoce el volumen, el logaritmo de phi, el logaritmo del coeficiente de fugacidad, es F sobre P, 1 sobre RT, la integral entre 0 y P de B real menos B ideal, diferencial de P, y esto por definición de Z, que era RT sobre P, se transforma en esta integral. Entonces tengo que integrar Z menos 1 sobre P, diferencial de P, si pudiera calcular Z. Pero Z lo puedo calcular más fácil, porque si ustedes recuerdan de Properties of Gases and Liquids, las tres raíces de la ecuación cúbica de estado me daban Z. O sea, no me da, para calcular B tenía que sacarlo desde ahí, pero la resolución cúbica estaba en Z. Entonces, no hubo mejor idea que hacer un par de transformaciones, aplicar esta propiedad de integrales, que es muy conocida por ustedes, transformar esta integral en la integral de P diferencial de B, reemplazar la Z, y le queda que el coeficiente de fugacidad es Z menos 1 menos logaritmo de Z, menos 1 sobre RT por la integral de entre infinito y B de esto diferencial de B. Bueno, me da mucho gusto. Me transformo a integral entre 0 y P de B real menos B ideal sobre RT diferencial de P a esta integral entre infinito y B de esta diferencia. Y todo es infinito, porque para cuando la presión tiende a 0, para gas ideal, cuando la presión tiende a 0, el volumen tiende a infinito. Pues que el límite de integración es entre infinito y B. Es entre presión 0 y B.
Bueno, para Redlich-Kwon y para Schwab, para Van der Waals, la ecuación de Virial, y para Redlich-Kwon, ya se encargaron de integrar, y acá está la expresión integrada. O sea, la modificación de Schwab, la ecuación de Redlich-Kwon, me dice que el logaritmo del coeficiente de fugacidad es z menos 1 menos el logaritmo de z menos b, menos a sobre b, logaritmo de 1 más b sobre z, donde la a y la b, ¿está bien? Ustedes dirán, ¿y de dónde sale? Bueno, vamos a ver más abajo, el a y b dice que el a es a alfa p sobre rt cuadrado y b es bp sobre rt. Ah, esto me suena conocido. Me parece que esto yo lo hice alguna vez. Y si no lo hice alguna vez, porque todavía no están estudiando termodinámica. Esto es lo del libro de propiedades de gases líquidos, que me daba cuánto vale B, me daba cuánto valía A por alfa, entonces de ahí yo saco A, yo saco B, teniendo los valores de A y de B, y teniendo los valores de Z, y ustedes ya vieron que Z sale como una de las tres raíces de la ecuación cúbica de estado. Con eso yo obtenía Z, pongo Z, calculada con root, 1, logaritmo de ese Z menos B, A sobre B, poner la formulita y tengo phi. Ya está. Y si tengo phi, tengo cuánto vale la fugacidad. Porque la fugacidad es el coeficiente de fugacidad por la presión. Tengo el coeficiente de fugacidad, multiplico por la presión y tengo phi, tengo F. Si hubiera sido Penn-Robinson, la expresión es muy similar. Observen la expresión explícita de la presión de Penn-Robinson. Difiere un poquitín de la fórmula del libro de propiedades de gases, en nomenclatura, no en concepto. Y con la ecuación de Penn-Robinson, ahora parece que el logaritmo de phi es igual a z menos 1 menos el logaritmo de z menos b, menos a sobre 2 raíz de 2 por b, logaritmo de esto. Si ustedes quieren saber cuánto vale 2,41, es 2 raíz de 2. O sea, esto es 2 raíz de 2 y esto es 1 menos 2 raíz de 2. O sea que este número son raíces. Resumiendo, existe una nueva función termodinámica de estado que me permite calcular la energía libre molar parcial y la puedo sacar a partir de una ecuación de estado. Concretando, mi objetivo es encontrar el coeficiente de fugacidad, porque el coeficiente de fugacidad, si ustedes observan, este es el logaritmo del coeficiente de fugacidad. Voy a rehacer todo. Estoy haciéndolo de la misma forma que el libro de propiedades de gases líquidos, o sea, de arriba para abajo, pero por la deducción. Pero el cálculo es de abajo para arriba. O sea, tengo que poner lo que puse acá al último, es lo primero que tengo que calcular, y después calcular todo para arriba. Así que mi primer objetivo es calcular phi. Con phi y una ecuación de estado, tal como la acabo de encontrar recién, yo puedo encontrar la fugacidad diciendo que es igual al coeficiente de fugacidad por la presión, y con esa expresión de fugacidad decir que G de T y P es igual a G0 de T y 1 más RT logaritmo de la fugacidad. Repito esto, o sea, la fugacidad tenía una definición,
Su aplicación práctica es en este orden que lo planteo. Calculo el coeficiente de fugacidad con una ecuación de estado. Con el coeficiente de fugacidad calculo la fugacidad. Con la fugacidad me voy a la expresión integrada de la energía libre y calculo la energía libre. No. Tengo que recalcar algunas cosas que las dije, pero no le prestaron ni 5 atención. Y es lo divertido de esto. Esta ecuación tenía una F0, con la cual venía ahí. Y dije que esa F0, para que sea aproximadamente igual a 1, tenía que ser gas. Lo cual significa que esta es gas. El estado de referencia para calcular la energía libre es gas. ¿Por qué me dices, ingeniero? Porque yo en ningún momento dije que la fugacidad fuera de un gas. Esto es, cuando yo expresé que existía una función termodinámica llamada fugacidad tal que el diferencial de G fuera igual a RT, diferencial del logaritmo de la fugacidad, de forma tal que el límite de la fugacidad sobre la presión, para cuando la presión tiende a 0, es igual a 1, más esta ecuación, que son las 3 definiciones, yo acá no dije que fuera gas. No lo dije. Pero sí dije que el estado de referencia de la expresión integrada de la fugacidad es gas. La fugacidad así definida puede ser de un sólido, de un líquido o de un gas. Yo todo lo que necesito saber es cuánto vale la ecuación de estado. Esa es una segunda propiedad extremadamente importante. Dado que yo hice una expresión para calcular la fugacidad de una ecuación de estado y les dije que para calcular el coeficiente de fugacidad por la ecuación de estado de Schwab o la de Penn-Robinson es esta expresión, y le dije que Z salía de root, y le dije que era el valor más alto de Z, porque era el gas. ¿Y qué pasa si yo uso el de la raíz menor, que corresponde al líquido? Nada, simplemente van a calcular la fugacidad del líquido. O sea, mientras ustedes pongan el Z del gas, pues entonces será el valor de la fugacidad del gas. Si ustedes ponen como Z, como factor de compresibilidad, el Z correspondiente al líquido, la raíz menor correspondiente al líquido, pues entonces van a encontrar la fugacidad del líquido. O sea que hay una fugacidad de líquidos. ¿Hay una fugacidad de sólidos? Sí, hay una fugacidad de sólido. Todo lo que yo necesito es traerme la primera ecuación que tenía B real menos B ideal. Ese B real es el B real de la fase. El B ideal es el B del gas ideal. ¿Lo repito, ingeniero? Sí. Cuando yo puse que el cociente que la fugacidad se calculaba como el logaritmo del coeficiente de fugacidad igual a la integral entre 0 y P de B real menos B ideal sobre RT diferencial de P, lo que quiso decir el ingeniero Macaño es que esa expresión no está bien escrita. Esto es, el logaritmo del coeficiente de fugacidad función de T y P es igual a la integral entre 0 y P del volumen real de T y P y a la fase que quieran, menos, ay, que está, menos nada,
menos B del gas ideal, función de T y P, diferencial de P sobre RT. O sea, ese gas, ese ideal, es gas ideal. El volumen real es el volumen real de la fase sólida, líquida o gas con una ecuación de estado. Es enorme la diferencia porque entonces, para un líquido, yo todo lo que necesito es calcular la fugacidad del líquido, tal como lo expresó abajo y con las fórmulas integradas del coeficiente de fugacidad, pero desde el punto de vista del G0, yo lo tengo que calcular con el G0 del gas ideal. No necesito llevar el G0 a la fase que corresponda. Me basta con llevar la fugacidad a la fase que corresponda. Y esa energía libre será del sólido, del líquido o del gas, dependiendo de qué fugacidad he calculado, si he calculado la fugacidad del sólido, del líquido o del gas. Pero la fugacidad del estado de referencia es del gas. Esto es, la fugacidad como función termodinámica de estado tiene todas estas propiedades que son interesantísimas, derivados del análisis que hizo Lewis. ¿Está bien? Solamente con propiedades de gases me permite encontrar la energía libre de cualquier otra fase y necesito calcular fugacidad. Para calcular fugacidad necesito una ecuación de estado. Bien. Entonces, cerrando por fin evaluación de propiedades de sustancias puras, resulta ser que yo tenía todas las ecuaciones fundamentales que planteé, las cuatro ecuaciones, las tres, cuatro, a ver. La ecuación fundamental termodinámica que reúne la primera y segunda ley. Primera y segunda ley reunidas, la ecuación fundamental. Las tres definiciones de A, G y H. Las tres expresiones diferenciales de las funciones auxiliares. Las cuatro ecuaciones de Maxwell. Los dos despejes del diferencial de entropía, de H y de E. Las definiciones de CP, CB. Una ecuación de estado, de sólido, líquido, gas. Una derivación de funciones implícitas. Más un procedimiento para, dada una función termodinámica de estado, ponerla en función de dos otras cualesquiera, que con esa expresión diferencial, una vez encontrado, me permita integrarla, y cuando la integro, tengo que observar en qué fase está, porque la integración depende de dónde arranco, y yo arranco del estado de referencia, y del estado de referencia que yo arranco, tengo que avanzar a las sucesivas fases. O bien, calcularlo con fugacidad, y una vez calculada la fugacidad con una ecuación de estado, ponerla en esa ecuación de G, y con ese valor de G encontrar todas las demás. Porque se demuestra fácilmente, es un mero ejercicio, que si yo tengo la energía libre molar parcial, ¿cómo hago para encontrar la entropía, la entalpía, el volumen, la energía interna, la energía libre de Helmholtz? Todas las funciones termodinámicas se pueden encontrar a partir de G. En realidad, cualquiera con cualquiera, pero la más crítica es con G, porque puse todos los cañones en calcular G, y esos cañones se llaman fugacidad, y una vez calculado G, la entropía es muy fácil, la entalpía sale por definición. A ver. Si yo tuviera G, o sea, si yo tuviera G, la entropía es igual a menos la derivada de G con respecto a T, a P. ¿Por qué, ingeniero? No, no lo voy a responder por qué. Búsquenlo porque eso es evidente.
Y teniendo la entropía, la entalpía era por definición E más PV, la energía libre. Era por definición E más PV menos TS, o sea que es igual a H menos TS. Entonces yo tengo G, yo tengo S, H es igual a G más TS, y con lo cual A ya se deduce automáticamente, y E, de espejo E, por ejemplo, la energía interna, es igual a G menos PV más TS, y A lo mismo. ¿Así simple, ingeniero? Sí, así simple. Con eso basta y sobra. O sea, necesito cuánto vale G, que sea dato, y de ahí despejo cuánto vale S con esta expresión, y de ahí saco H. O bien, tengo G, me salteo este paso, saco H de la ecuación de Gibbs-Helmholtz, la derivada de G sobre T con respecto a T es igual a menos H sobre T cuadrado, o sea que H es igual a menos T cuadrado por la derivada de G sobre T con respecto a T, y teniendo H, tengo esto, despejo S, y despejando la entropía, tengo todo lo demás. ¡Qué lío, ingeniero! ¡Qué lío! Son nada más mil millones de fórmulas. Así que vamos a recordar 500 millones, por lo menos. Sí, hagamos el esfuerzo. Bueno, evaluación de propiedades de sustancias puras.